When you're smiling. Pues sí, llega el momento que te íbamos adelantando esta misma mañana. Es turno para hablar con Juanjo Pérez, responsable de Psicología Centro. Muy buenas, bienvenido. Buenos días, Dani, ¿qué tal? Y nada, pues aquí abrimos el espacio un momento con Psicología Centro, donde tratamos temas relacionados con la psicología. Y bueno, pues hace ya unos días me avisaste de que íbamos a hablar de los ataques de pánico. Llega la primavera y no sé por qué, pero se acentúan, me comentabas, ¿no? Pues sí, la verdad es que en este tiempo las personas que tienen cierta predisposición pues suelen presentar también con más frecuencia este tipo de problemas, y conforme va acercándose también el calor y tal, también se pueden ir incrementando. Bueno, inicialmente la pregunta de rigor es ¿qué es un ataque de pánico? Vamos a definirlo, ¿no? Porque puede generarse algún tipo de confusión, ¿no? Pues sí, la verdad es que un ataque de pánico es una subida repentina, súbita de ansiedad. Es una subida muy intensa que puede cursar con distintos síntomas, como por ejemplo temblores, taquicardia suele ser el más habitual, sudoración, presión en el pecho. Es decir, la lista de síntomas es larga, se pueden combinar de diferentes maneras. Es decir, dos situaciones que a lo mejor entre sí no se parezcan en nada, podemos estar ante ataques de pánico igualmente, porque hacen una combinación de síntomas diferentes. Y uno de los síntomas más característicos y que más suele asustar, ¿no?, es el sentimiento de muerte inminente, ¿no? La persona que tiene un ataque de pánico puede sentir que en ese momento le está pasando algo, le está dando un infarto, va a perder el conocimiento. Realmente, y por tranquilidad de los oyentes que nos estén escuchando, sí, que puedan sentirse identificados, lo primero que tenemos que dejar claro es que no es nada peligroso. Asusta mucho, pero no es nada peligroso. Y tiene solución también. Y tiene muy buena solución con terapia, aunque quien lo sufre piensa, esto solo me pasa a mí, esto no tiene remedio, pero es bastante gratificante como psicólogo ver lo relativamente pronto que se suele solucionar este tipo de problema en comparación con el sufrimiento que produce. Ajá. ¿Es lo mismo miedo y pánico o existe alguna diferencia? Cuéntame. Existe una diferencia. El miedo, por ejemplo, sí, es una reacción normal y adaptativa de rechazo. Por ejemplo, si estamos en una situación que es realmente peligrosa, imagínate, ahora se produce un terremoto, por ejemplo, y sentimos miedo y el miedo nos hace salirnos a la calle. Eso sería una reacción de miedo, que es adaptativa. El pánico sería una reacción muy intensa de miedo, y normalmente ante síntomas o ante situaciones que realmente no son tan peligrosas. Vale. Fantástico. Bueno, causas de un ataque de pánico. ¿Cuáles pueden ser los desencadenantes para que una persona tenga un ataque de pánico si nunca lo ha tenido antes? Bueno, la primera vez que aparece el ataque de pánico puede aparecer de una forma totalmente súbita e inesperada. ¿Vale? No tiene por qué estar asociado a ningún contexto y a nada. Tiene un componente importante, sí, genético, biológico. Una parte importante, lo que no quiere decir ni mucho menos que sea al 100% ni por asomo, ¿no? Pero bueno, en comparación con otras patologías, pues puede tener una pequeña carga biológica. Normalmente las personas que sufren esto, sí, a lo mejor descubren hablando con sus padres o abuelos que también lo han sentido este tipo de problemas, ¿no? Pero bueno, una etapa en la que suele aparecer con mucha frecuencia, de hecho con muchísima más probabilidad, es en la adultez temprana. Entre los 15, los 20 y pocos años suele aparecer por primera vez. En estas épocas, pues claro, hay muchas presiones, muchos cambios a nivel social, nos estamos enfrentando a muchas situaciones nuevas continuamente, y bueno, y se pueden producir estos ataques de pánico, aparte de lo que digo, la predisposición biológica, ¿no? Pues hace que sea más frecuente en esas edades. Es curioso que cuando aparece en otras edades, por ejemplo, cuando una persona viene a consulta contándome esta sintomatología, que encaja perfectamente en crisis de pánico, sí, pero estamos ante una persona que ya ha pasado la adultez temprana, vamos a poner unos 50 años o tal, y me dice que es la primera vez, normalmente es que detrás hay alguna cosilla, hay más bien un problema de estado de ánimo y tal, que
que está siendo enmascarado por ese supuesto trastorno de pánico, que realmente hay que evaluarlo bien para saber si se trata de eso el problema principal o no. Ujú. ¿Y esto de la primavera qué tiene que ver en los ataques de pánico? ¿Qué tiene la primavera que los acentúa? Bueno, que la sangre altera, ¿no? La sangre altera, ¿no? Bueno, realmente puede ser que el calor, ten en cuenta que las personas que sufren este tipo de ataques, Ujú. el primero, como hemos dicho, puede ser súbito, inesperado, pero los siguientes, en caso de que se sigan produciendo más, están provocados por el propio miedo que provoca la idea de tener un ataque de pánico. Es decir, es una pescadilla que se muerde la cola, es el miedo al miedo. Ajá. Entonces, claro, cuando le tenemos miedo a esos ataques de pánico, lo que le tenemos miedo realmente es a la sintomatología que nos indica que puede estar presente un ataque de pánico. Por ejemplo, hace algo más de calor, nos notamos que estamos sudando un poco. Si eso lo tenemos asociado a la sudoración de los ataques de pánico, Ujú. el hecho de estar sudando puede hacernos pensar, ya me estoy poniendo mal otra vez. Nos ponen alerta. Nos ponen alerta y Ujú. efectivamente nos acabamos poniendo mal porque somos nosotros mismos los que nos hemos puesto en alerta con ese síntoma. Ajá. Bueno, me comentabas que precisamente de la población, esa parte así un poquito joven, son propensas, ¿no? En las que Ujú. están en esa adultez temprana. Ujú. ¿Y hay otra parte de otro segmento de la población que sea especialmente sensible a los ataques de pánico? ¿O que estadísticamente estén ahí en alza? Mm. Bueno, realmente lo principal es este rango de edad. Y Ujú. bueno, lo que sí también es verdad que en las mujeres es el doble de común que en hombres, ¿no? Esto es algo que suele pasar en los trastornos emocionales en general. Sí. Los trastornos emocionales son los que incluyen ansiedad, depresión. Suelen tener una proporción de 2 a 1 en cuanto a más probable en mujeres, ¿no? Y esto es algo también destacable, que bueno, que no se conoce del todo muy bien el motivo por el que pasa, pero la cosa es que muchísimos estudios muestran esa diferencia importante. Ujú. Bueno, aparte de lo que, por ejemplo, me has comentado, que hay gente que le puede tener pánico al mismo pánico en sí, ¿no? Ajá. O al miedo. ¿Hay algún caso así concreto, muy concreto, en el que nos podamos sujetar como un ejemplo, como un caso práctico? Pánico, no sé, ante una situación que sea muy común o que lo tengan varias personas o que tú te hayas encontrado más de una vez. Ajá, pues sí, hay determinadas situaciones Sí. que son más propensas a que la persona sufra estos ataques de pánico. Ten en cuenta, aquí ya nos metemos en lo que es la agorafobia, que suele acompañar a los ataques de pánico. Son Ajá. dos trastornos diferentes. Hasta no hace mucho se consideraban que eran juntos, digamos que iban en el mismo paquete, pero bueno, la última clasificación de la Asociación Americana de Psiquiatría Ujú. ha establecido una diferenciación de los dos trastornos, aunque pueden darse juntos. El de la agorafobia hablo ahora, ¿no? Entonces, claro, ten en cuenta que eso lo que nos hace es que tengamos miedo a que nos den situaciones, pero normalmente no en cualquier situación, sino en situaciones donde es o bien difícil escapar. ¿De dónde podría ser difícil escapar, por ejemplo? Pues de un ascensor en marcha, Ajá. de un avión, de un tren, de un autobús, ¿no? O también, es decir, todo esto son situaciones que precisamente por el miedo verás cómo me de aquí, ¿no? Ujú. Por ese miedo precisamente nos vamos a poner nerviosos y es más probable que nos dé, mucho más probable que nos dé ahí. Después, por otro lado, aparte de situaciones donde es difícil escapar, es de situaciones donde es embarazoso escapar. Ujú. Por ejemplo, imagínate pues una persona que está haciendo una cola en el supermercado, después de aguantar un buen rato en la cola, ve ya que una persona y le toca. Claro, esa persona diría, si me diera ahora que me toca y me tuviera que ir, se podría y esa persona, pues claro, nadie lo va a retener. Pero sería embarazoso, se podría sentir un poco observado, que la gente diría, ¿qué hace esta persona, no? Pues eso, por ejemplo, en las colas es muy típico, el cine es muy típico, del cine también nos podemos ir cuando queramos, pero Ajá. nos puede resultar embarazoso, pues eso, pagar una entrada de cine y irnos a mitad de la película, ¿no? Ujú. Bueno, por ejemplo, sobre este tema, sobre este trastorno, sobre el pánico, más o menos tiempo estimado desde que una persona llega a la consulta hasta que supera ese pánico o que le da cierta solución, ¿qué tiempo transcurre aproximadamente, de media? Vale, bueno, dejamos claro que es de media,
Porque bueno, como he dicho antes... Depende del caso, ¿no? Por suerte, ahora mismo me vienen a la cabeza precisamente dos casos que están en los extremos, ¿no? Desde un caso que he visto, que a lo mejor he estado en la consulta 3 veces y había un cambio ya bastante sustancial, ¿no? Sin embargo, hay otras personas que pueden pasar varias sesiones y tal, y como que se agarra ahí con fuerza ese problema. Sí. Bueno, en las situaciones que se muestra más resistente al tratamiento el problema, ¿no? Que suelen ser pocas, muy pocas por suerte en este caso, porque como digo, es un tratamiento que está bastante... El tratamiento que suelo emplear pues está bastante bien establecido científicamente y cuenta con mucho apoyo y científico. Pero en algunas ocasiones, bueno, las cosas en temas de salud son así, que a veces se pueden estar más resistentes. En esas situaciones, bueno, pues también pueden ser muy útil la medicación. Normalmente es una medicación relativamente suave, es decir, que no es ni mucho menos una medicación fuerte. Eso ya obviamente, en el caso de que lo viéramos necesario, pues se derivaría a psiquiatría. Y a ver... Recuérdame un poco. Nada, lo que te decía, el tiempo, simplemente un poco de tiempo medio. Tiempo, cierto. Tiempo medio. Es que no pasa nada. me pongo a hablar Nos y me vamos pierdo. por las ramas, sí. Bueno, pues eso, me preguntabas por el tiempo medio. Te comentaba eso, que lógicamente tenemos esos extremos, pero lo habitual sí que suele ser que en más o menos pocas sesiones la persona que acude a consulta vea cambios importantes. Es curioso que casi en las primeras sesiones, bueno, Sí. no digo en la primera porque la primera suele ser de evaluación únicamente, pero en la primera sesión de tratamiento ya se produce una diferencia importante porque la suelo centrar en explicar en qué consiste la ansiedad. Solo el hecho de conocer en qué consiste la ansiedad, solamente eso produce una tranquilidad en la persona que lo siente importantísima, ¿no? Porque ya empieza a ver un poquito claro que no es nada peligroso lo que le pasa, aunque asuste mucho. Empieza también a entender cómo se mantienen en el tiempo estos ataques de pánico, cómo se producen, y eso da mucha tranquilidad y como consecuencia mejora considerablemente el problema, pues ya te digo, desde las primeras sesiones. Y ya después lo que termine en quitarse del todo, pues varía del caso, pero tampoco suele ser demasiado, la verdad. Hay otros trastornos que sí suelen ser de más larga duración el tratamiento, pero concretamente este no es demasiado largo. Fantástico, pues se nos va agotando el tiempo. Es momento para preguntarte si hay algo que se nos quede en el tintero, algo que sea importante reseñar, recalcar. Es tu momento. Bueno, pues realmente en referencia a este problema, lo que sí aconsejaría a todas las personas que nos estén escuchando que se hayan sentido un poco identificados con esta sintomatología, que acudan pronto si ven que se mantiene, que acudan pronto a una consulta de psicología, porque suele tener muy buen resultado, y me refiero que acudan pronto, repito, no por peligroso, sino porque cuanto menos evolución tiene el problema, mucho más fácil es solucionarlo. Ajá. Es decir, si una persona va a consulta y dice, mira, lleva un par de semanas pasándome esto, la solución de eso va a ser posiblemente muy rápida. Sin embargo, si una persona la ha estado dejando y cuenta, pues lleva 6 años, 7, 10 pasándome esto, pues bueno, puede costar un poco más de trabajo. Siempre planteo que un problema de este tipo es como cuando nos cae una mancha en la ropa. Si la frotamos rápido, cuanto que nos ha caído la mancha va a salir mucho más fácil que si la mancha lleva ya ahí tiempo agarrándose, ¿no? Ahí va. Fantástico, pues nada, hoy hemos hablado sobre los ataques de pánico con Juanjo Pérez. Evidentemente, pues oye, ya que recomendamos a alguien, pues el que está aquí, que nos está ayudando un poquito, nos está dando a conocer este tema, pues os podéis acercar por la consulta en Psicología Centro, en calle Canalejas, aquí en Vélez, Málaga. Le echáis un vistacito a la página web o en Facebook y contactáis con él y pedís cita en caso de que sea necesario para este otro aspecto relacionado con la psicología. Bueno, pues Juanjo, muchísimas gracias y como siempre, gracias por tu tiempo. Hasta la próxima. Pues muchas gracias a ti. Hasta luego.